Bueno, y aquí estamos, en una mañana relativamente fresca, a 11 grados de temperatura, cielo despejado en Mar del Plata, después del extrañísimo día de ayer entre lluvia, sol, lluvia, amenaza de garúa, más sol, un poquito más de lluvia. Bueno, así estamos. Transitando el mes de marzo, que en líneas generales suele brindar un clima más que agradable en esta región del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Lo que está que arde, tiene temperaturas enormes, es la política argentina, por supuesto, cuando no. Pero en este caso, en torno a una discusión donde van surgiendo distintas aristas y donde quizás por primera vez una inmensa franja de argentinos tenga la oportunidad de entender efectivamente de qué se trata aquello de lo que se debate y cuáles son las responsabilidades de carácter concreto que tiene cada uno de los actores políticos al respecto de la situación económica y de la situación general del país que nos toca atravesar. Una situación económica y una nación que están en severo riesgo por el zarandeo global que le ha provocado a la humanidad Vladimir Putin con la invasión de Ucrania que se mantiene en todos sus estadios bélicos con inusitada ferocidad, ataque a poblaciones civiles, muerte de niños, muerte de ciudadanos de a pie, en donde la información realmente por horas torna complicada entre analistas militares que basándose en mapas de posiciones que se publican en general en medios europeos, hacen análisis de capacidad operativa militar rusa, contrastando fuertemente con las situaciones que se vienen advirtiendo cada vez con mayor nitidez en el terreno propio. Unas Fuerzas Armadas ucranianas muy bien preparadas, en inferioridad numérica e inferioridad de condiciones militares, por no poder tener, digamos, presencia en el aire a partir de la situación de su propia fuerza aérea, con un Vladimir Putin encerrado literalmente en su universo, en su personaje, que sigue enfrentando movilizaciones inmensas en las ciudades rusas y encarcelando a sus propios compatriotas por protestar contra la guerra. Ayer tuvo que subir un escalón más, el gobierno ruso amenaza con criminalizar como traidor a la patria a aquellos que salgan a protestar en contra de la guerra. Ya la restricción sobre los medios de comunicación es feroz. Pero como en este mundo global cualquier batalla local puede ser universal, el grupo Anonymous, un verdadero interrogante al respecto de qué, quién, cuándo, cómo, por qué y para qué, se introdujo en la televisión rusa, en los medios digitales rusos controlados por el Estado, mostró imágenes reales de la guerra en Ucrania y bajó un mensaje obviamente durísimo en torno de Vladimir Putin y de la guerra que Putin está llevando allí adelante. Esta distinción que hacemos nosotros de citar a Putin, en rigor para los ucranianos, en los testimonios que recogen los distintos corresponsales de prensa, no es algo importante. Los ucranianos hablan de los rusos y de que nunca perdonarán a los rusos lo que está ocurriendo en este momento. Ucrania es básicamente una pátria de pueblos que a lo largo de los años han tenido como distintas identidades políticas, pero obviamente hay una fuerte base de convicción en el sentimiento de ser ucraniano. Las ciudades que están en la retaguardia de las zonas donde se da la batalla, que están siendo como el punto de aguante, se están preparando de manera importante, sostienen que van a pelear casa por casa, lugar por lugar, y acá aparece una distorsión del escenario. Los mismos analistas que decían que las tropas rusas en 48, 72 horas aplastarían toda resistencia, tomarían Kiev. En la mañana del día de hoy, en el día 13 de esta guerra, tan criminal como toda guerra, pero de esta guerra particularmente criminal por la escenificación directa que tenemos a través de las imágenes, que son de a miles, ¿sí? La bandera de Ucrania sigue ondeando en lo alto del Palacio Presidencial de Kiev, con un presidente, Volodymyr Zelensky, que ha dicho: estoy aquí, estoy en mi despacho, no le tengo miedo a nadie, no me voy a ir. Los ucranianos anuncian la muerte de un segundo alto general ruso,
Esto también se ofrece a la discusión. Algunos expertos militares dicen que el hecho de que hayan sido asesinados 2 generales rusos en zona de combate habla de algo que tiene que ver con la moral de las tropas, es decir, los altos mandos involucrados, no ya en la cadena de comando, lejos del área de acción, sino en la acción misma, poniendo en riesgo sus vidas y ofreciéndola. De esto ha habido debate interesante en las redes, en particular con algunos ex militares que combatieron en Malvinas, que sostienen que en el punto de la batalla el mando más alto de jerarquía del ejército argentino tenía el grado de teniente o de capitán. Es todo un debate, dónde debe estar el que conduce, cuál es el lugar en el que debe estar el que conduce. Si debe estar como era en la antigüedad, donde los reyes estaban en el centro de la escena y guiaban a la tropa y inspiraban a la tropa, o como se fue haciendo a lo largo de la historia, en un puesto de comando, con distancia, cadena de mando y establecimiento y cuidado de las jerarquías para mantener la conducción de esa fuerza en armas. Es todo un debate. Lo cierto es que esto que anuncian esta mañana de hoy para nosotros, los ucranianos, indica en primer lugar de que están, digamos, desde el punto de vista de la inteligencia militar, trabajando como muy finito. Están identificando claramente qué es lo que ocurre. Por otra parte, se multiplican los videos en donde se ve la destrucción de equipo militar ruso y donde se ve la captura de tanques, en donde voy a insistir con algo que digo desde el primer día. Me llama mucho la atención que la antigüedad de la mayor parte del material que está allí. Yendo al resto de la cuestión. La mañana de hoy, varios diarios europeos en distintos idiomas dicen que Putin estaría analizando cortar el suministro de gas a Europa. Europa se transformó en todos estos años en ruso dependiente. No todas las naciones, es decir, España, por ejemplo, no depende de los rusos para el abastecimiento del gas. Italia tampoco depende Grecia, tampoco depende Portugal. Donde está el mayor problema es en Alemania, y justamente ayer lo recordábamos con ese video que rescatamos, que ha circulado muchísimo, en donde en una mesa de debate Donald Trump le recriminaba justamente a los alemanes. ¿Qué es lo que ocurre hoy con el diario del lunes? Bueno, esto viene a demostrar que la actitud condescendiente de Angela Merkel hacia Vladimir Putin literalmente ha sido un error de percepción política, un error en el modo de accionar. Estimo que en no mucho tiempo van a aparecer algunas cuestiones que son delicadas políticamente. No solo porque el actual canciller, el señor Scholz, que será ya seguramente muy poco tiempo, mucho más reconocido, ha decidido cambiar el eje de lo que ha sido la estrategia alemana con una decisión de inversión de más de 100.000 millones de euros en la defensa. Esto es, en realidad, recoger el guante que Angela Merkel no quiso recoger del planteo de Trump e involucrarse directamente en el coste de la defensa europea. Esto pasa también mientras que un pequeño grupo de naciones que forman parte del norte de Europa pide que se trate de manera activa su ingreso a la OTAN como un gesto de fuerte enfrentamiento con el gobierno de Putin, quien viene reiterando amenazas, amenaza con el botón nuclear, amenaza con transformar en enemigo a todo el que de alguna manera colabore o soporte. Sin embargo, la ayuda militar está llegando en tiempo express, justamente a manos de las tropas ucranianas. Desde ya es muy difícil, lo dice Zelensky más de una vez, nos han dejado solos, dice. Bueno, ¿por qué? Porque lo que se esperaba era que ingresen tropas de la OTAN, habría que ver de qué nacionalidades y quién estaría dispuesto a poner divisiones en juego allí, y esto hasta hoy se sigue diciendo que no va a ocurrir. ¿Qué va a pasar con la Argentina? Bueno, en las últimas horas, en algo que insisto, me parece muy enriquecedor, es el debate al respecto de la cuestión del tema de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Veo mucha gente que dice, no, la oposición no tiene que votarlo, que el gobierno se arregle, que lo resuelvan ellos. Bueno, creo que la oposición se está encaminando
a una votación en la que lo que se le va a decir al gobierno es, bueno, mire señor, usted tiene que cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. Ok, el Congreso le dice, sí señor, cierre el acuerdo con el Fondo Monetario, pero las implicancias de las características del acuerdo son una responsabilidad suya. Usted lo tiene que resolver. Y recordemos que Argentina no tiene presupuesto para el presente año. La llamada Ley Madre no está, porque en su momento, por una boutade de Mínimo Kirchner, en definitiva lo que iba a ser un acuerdo para votar un presupuesto horroroso, porque mal formulado, mentiroso, lleno de agachadas presupuestarias, digamos, hizo que se cayera todo. El gobierno está actuando con el presupuesto prorrogado del año pasado y sin facultades especiales prorrogadas, lo cual también lleva a largo debate otro tipo de cuestiones que tienen que ver con los temas referidos a retenciones, etcétera. Y este intento de Ricardo Feletti de armar lo que llaman un fideicomiso, que en realidad es como constituir una suerte de IAPI nuevamente para manejar el precio del trigo y del maíz y otras oleaginosas, en la idea que el superprecio que hay ahora, a consecuencia de la situación de guerra en Europa, deje más recursos en poder del Estado. Este es un temita que va a tener, estoy convencido, en no muchos días una respuesta judicial que no va a ser precisamente del agrado del gobierno. Un gobierno que no quiere recortar el gasto ocioso improductivo, desafortunadamente. Les quiero contar algo que tiene que ver con nosotros, y la verdad que hago votos para que así ocurra. Un conjunto de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio, entre los cuales está Martínez Bordaico, está proponiendo una reforma a la Constitución de la provincia de Buenos Aires que habilite a una mayor independencia, a una mayor capacidad de resolución de las cuestiones propias de cada municipio, precisamente a los municipios. Es decir, que los municipios dejen de estar prisioneros de esta estructura administrativa creada a finales del siglo XIX, consolidada en la década del 30 por las gobernaciones conservadoras y que desafortunadamente en la reforma constitucional provincial del año 94 no pudo ser tocado, que es la autonomía de los municipios. Daría la impresión que hoy hay carnadura política para que algo de esto pueda avanzar. Nos vamos a ir a este corte. Para los que están en streaming con nosotros, gracias ya por todos los comentarios y además siguen llegándonos felicitaciones y plasmémenes por los 32 años de esta estación de radio y de este espacio de radio. Con esto que rescatamos de la red, que es un momento muy bonito, en donde la banda musical de la Armada Argentina interpretaba en el lugar público, en la capital federal, este momento musical con el que cerramos el bloque.